Abril de 2006. Kiev, Ucrania. La policía detiene a un joven desorientado, cuya ropa parece sacada de otra época. Su pasaporte soviético indica que nació en la década de 1930. Se llama Sergei Ponomarenko. Según sus documentos, debería tener más de 70 años, no apenas veintitantos. En sus manos sostiene una cámara antigua, un modelo que no se fabrica desde hace décadas. Pero lo que revela el carrete convierte este extraño encuentro en un caso imposible de viaje en el tiempo. Las fotografías que había tomado revelaban una Kiev congelada en la década de 1950, con un realismo histórico que parecía desafiar toda lógica. Edificios demolidos hacía décadas reaparecían con un detalle asombroso. Calles y plazas, que habían sido completamente transformadas, se mostraban tal como existieron. Y hasta los más pequeños elementos arquitectónicos, conocidos solo por viejos archivos, se materializaban en cada imagen. Era como mirar el pasado con los ojos de alguien que había viajado a través del tiempo. Lo más sorprendente es que una fotografía mostraba un objeto metálico en forma de disco suspendido sobre el horizonte de la ciudad. Esta imagen era especialmente significativa, ya que ofrecía una posible explicación de cómo ocurrió el desplazamiento temporal de Ponomarenko. Según su relato, estaba fotografiando este extraño fenómeno aéreo cuando emitió una luz brillante que pareció transportarlo hacia el futuro. Cuando los investigadores revisaron los registros históricos, encontraron documentación que respaldaba su historia de maneras imposibles de falsificar. Archivos policiales de 1958 incluían un reporte de persona desaparecida para Sergei Ponomarenko, presentado por su prometida, cuando no regresó de una expedición fotográfica. La descripción física, las circunstancias de su desaparición y los detalles personales coincidían perfectamente con el hombre que tenían bajo custodia. Nuestro segundo caso nos transporta a Italia, en 1911, donde un viaje en tren que parecía rutinario se convirtió en una de las desapariciones más inquietantes de la historia. El lujoso tren partió de Roma el 14 de julio con 106 pasajeros adinerados, atravesando el idílico campo italiano. Todo parecía normal mientras se aproximaba al túnel Lombardi, un paso de 500 metros que los trenes cruzaban decenas de veces cada semana sin problema. Pero esta vez, todo cambió. Los testigos vieron cómo el tren desaparecía en la oscuridad del túnel y nunca volvió a salir. Minutos, luego horas, pasaban sin señales de vida. Cuando los equipos de rescate llegaron, se encontraron con algo que desafiaba toda lógica. El túnel estaba completamente vacío. No había restos, ni escombros, ni indicios de accidente alguno. Era como si el tren y sus pasajeros se hubieran esfumado en el mismo instante en que cruzaron aquel pasaje sombrío. El único sobreviviente fue un pasajero que había saltado del tren presa del pánico justo antes de que entrara al túnel. Su descripción de lo que ocurrió dentro suena a una pesadilla. Habló de una densa e impenetrable niebla blanca que llenó repentinamente todos los compartimentos, tan espesa que los pasajeros no podían ver sus propias manos. Aterrorizado, saltó del tren en movimiento y perdió el conocimiento al caer. Cuando despertó, el tren había desaparecido y jamás salió por el otro lado del túnel. Los equipos de búsqueda pasaron semanas revisando cada centímetro del área. Trajeron ingenieros para examinar la estructura del túnel, geólogos para estudiar las formaciones rocosas e investigadores para entrevistar a testigos. Nada pudo explicar cómo un tren entero con más de 100 personas simplemente desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Pero la historia se vuelve aún más imposible cuando consideramos lo que los investigadores encontraron décadas después en los archivos del gobierno mexicano. En 1845, más de 60 años antes de la desaparición del tren italiano, las autoridades mexicanas documentaron la aparición repentina de aproximadamente 100 italianos confundidos en el centro de Ciudad de México. Estas personas afirmaban haber estado viajando en tren desde Roma y aseguraban que la fecha era 14 de julio de 1911. Hablaron de una niebla blanca aterradora y no recordaban nada después de entrar a un túnel. Los funcionarios mexicanos asumieron que sufrían algún tipo de ilusión colectiva o enfermedad mental. Muchos fueron internados en instituciones psiquiátricas, ya que sus afirmaciones parecían absurdas. Pero la documentación incluye un detalle escalofriante. Uno de los hombres llevaba una tabaquera con la fecha de fabricación grabada, 1907. Algo imposible si realmente hubieran aparecido en México en 1845. Este objeto todavía existe en los archivos mexicanos,
y sus implicaciones son enormes. Si el testimonio es preciso, los pasajeros del tren de 1911 no solo desaparecieron de su propio tiempo, viajaron 66 años al pasado y aparecieron en otro continente. La niebla blanca no era un fenómeno meteorológico, sino quizá la manifestación visible de una grieta temporal que tragó el tren entero y lo depositó en el pasado. Lo que hace este caso tan convincente no es solo la desaparición, sino la precisión matemática del evento. Los pasajeros italianos que aparecieron en 1845 aseguraban venir del 14 de julio de 1911, la fecha exacta en que el tren desapareció. Sus descripciones del viaje, de la niebla y del momento del desplazamiento coinciden con el relato del único sobreviviente. Dos registros históricos independientes, separados por continentes y décadas, cuentan la misma historia imposible. Este incidente nos obliga a considerar una posibilidad perturbadora. ¿Y si el tiempo no es la línea recta que creemos? ¿Y si ciertos lugares contienen anomalías naturales capaces de rasgar el tejido del tiempo? El túnel Lombardi podría haber sido uno de esos puntos donde las leyes normales de causalidad se rompen y permiten el paso entre épocas. Nuestro siguiente caso nos sumerge aún más en lo inexplicable, con un hombre cuya conciencia, según se afirma, viajó miles de años al futuro, mientras su cuerpo permanecía inmóvil en una fría cama de hospital. Paul Amadeus Dienach, un profesor suizo, vio su vida transformarse por completo en 1921, cuando cayó en un coma profundo provocado por una extraña condición neurológica. Durante casi un año, su cuerpo yacía inconsciente, mientras los médicos luchaban por entender su estado. Pero, según el propio Dienach, su mente vivió algo más allá de toda comprensión. Su conciencia se habría trasladado al cuerpo de un hombre que vivía en el año 3906, casi 2000 años en el futuro. Lo que hace que este caso supere cualquier historia de profecía o visión es la precisión y coherencia del relato. Al despertar, Dienach comenzó a documentar sus experiencias con meticulosidad casi científica. Sus escritos, publicados como crónicas del futuro, no relatan simples impresiones vagas, sino descripciones minuciosas de tecnologías avanzadas, estructuras sociales y el desarrollo de la humanidad, conocimientos que estaban siglos más allá de su tiempo. Dienach describió un mundo en el que la humanidad había resuelto los problemas fundamentales de su tiempo. Enfermedades incurables en 1921 habían sido erradicadas. El envejecimiento se había ralentizado drásticamente, permitiendo vidas saludables y productivas de más de 2 siglos. Además, hablaba de una profunda evolución espiritual de la humanidad. La sociedad que experimentó había superado la estructura competitiva y conflictiva del siglo XX. En lugar de naciones luchando por recursos, existía una civilización global centrada en el progreso colectivo. La guerra había dejado de existir no por armas superiores, sino porque las condiciones psicológicas que la provocan habían desaparecido. Lo más sorprendente fue su descripción de cómo ocurrió esa transformación. La humanidad había descubierto la verdadera naturaleza de la conciencia, entendiendo que las mentes individuales están conectadas con una inteligencia cósmica mayor. Esto revolucionó la tecnología, la medicina y la propia comprensión del universo. Dienach hablaba de avances médicos difíciles de imaginar incluso hoy, tratamientos que reparaban daños celulares a nivel molecular, tecnologías que mejoraban la cognición humana y métodos para prolongar la vida con alta calidad. Pero lo más intrigante fue su afirmación de que la conciencia en el año 3906 podía percibir eventos en diferentes épocas. Si su experiencia fue real, sugiere que la conciencia no está limitada por el tiempo como lo está la materia física. Mientras su cuerpo permanecía en 1921, su mente accedió a un futuro distante. Esto implicaría que todos los tiempos existen simultáneamente, accesibles en ciertas condiciones. Nuestro siguiente caso trata de una desaparición física total. Un hombre que literalmente se desvaneció en el aire mientras caminaba por su propiedad. David Lang, un granjero de Tennessee, desapareció el 23 de septiembre de 1880 en uno de los casos más documentados de desaparición imposible en EEUU. Aquella tarde, Lang caminaba por su pasto cuando ocurrió algo que desafía todas las leyes físicas. Su esposa e hijos, observando desde el porche, lo vieron desaparecer a la vista, sin niebla ni fenómeno extraño. Un instante estaba ahí. Al siguiente, simplemente dejó de existir. Al correr al lugar exacto, la familia encontró un círculo perfecto de hierba muerta de unos 3 metros de diámetro. Nada creció allí durante años,
como si el terreno hubiera sido marcado permanentemente. Lo más inquietante fue lo que escucharon después. Su familia afirmaba que, algunas noches, podían oír la voz de David Lang, llamándolos desde el aire sobre el círculo muerto. Pedía ayuda, decía no ver nada, no saber dónde estaba. Estas voces se escucharon durante meses antes de desvanecerse para siempre. El siguiente caso es aún más extremo: la desaparición de una comunidad entera. La aldea de Oyer Verde en Brasil, con unos 600 habitantes, desapareció en 1923. Cuando un comerciante llegó, encontró casas intactas, comidas a medio preparar, fuego en las chimeneas y ropa secándose, pero ni una sola persona. En la plaza había un cartel: no hay salvación. Investigaciones revelaron que los aldeanos practicaban rituales esotéricos relacionados con realidades alternativas. Es posible que hubieran aprendido a abrir un portal hacia otra dimensión o época y lo atravesaran voluntariamente. Nuestro último caso vuelve a 2006, sobre un hombre que afirmó haber viajado accidentalmente desde 1958 tras encontrarse con un fenómeno aéreo no identificado, un caso especialmente intrigante por la evidencia física que lo acompaña. Sergei Ponomarenko apareció en las calles de Kiev, Ucrania, en 2006, vistiendo ropa que parecía décadas pasada de moda y llevando una cámara vintage que no se fabricaba desde los años 50. Cuando la policía se acercó a él por su apariencia inusual y comportamiento desorientado, descubrieron documentos de identidad que generaban más preguntas de las que respondían. Su pasaporte soviético parecía auténtico en todos los detalles, pero había sido emitido en 1956, cuando Ponomarenko tendría unos veintitantos años. Según el documento, debería haber tenido 74 años cuando la policía lo encontró. En cambio, parecía exactamente de la misma edad que en la fotografía de su pasaporte, como si casi 50 años no hubieran pasado sobre él. Cuando los investigadores revelaron el rollo de su cámara, encontraron imágenes que respaldaban su historia imposible. Las fotografías mostraban lugares históricos de Kiev, exactamente como eran en los años 50, mucho antes de que las renovaciones modernas y el desarrollo urbano cambiaran la apariencia de la ciudad. Una imagen capturó algo aún más extraordinario: un objeto metálico con forma de disco flotando en el cielo sobre la ciudad. El relato de Ponomarenko sobre lo que le había sucedido parece ciencia ficción, pero la evidencia física dificultaba que las autoridades desestimaran sus afirmaciones. Él insistía en que estaba tomando fotografías cerca de Kiev en 1958 cuando notó el extraño objeto aéreo. Mientras intentaba capturarlo, la nave emitió una luz brillante que pareció envolverlo por completo. Su siguiente recuerdo fue recobrar la conciencia en una calle de Kiev que le resultaba completamente desconocida, a pesar de estar en la misma ciudad donde había vivido toda su vida. Los edificios eran distintos, los vehículos diferentes a todo lo que había visto, y la gente vestía con estilos que parecían de otra época. Solo gradualmente comprendió que de algún modo había sido transportado casi 50 años hacia su propio futuro. Lo que hace que el caso de Ponomarenko sea particularmente impactante es el descubrimiento que hicieron los investigadores al revisar registros históricos. En los archivos del Departamento de Policía de Kiev encontraron un informe de persona desaparecida presentado en 1958 por una joven que reportó la desaparición de su prometido. El hombre desaparecido era identificado como Sergei Ponomarenko, y la descripción coincidía perfectamente con el individuo que tenían bajo custodia. Esta documentación proporciona verificación independiente de que alguien llamado Sergei Ponomarenko realmente había desaparecido de Kiev en 1958 bajo circunstancias misteriosas. El hecho de que apareciera en 2006 luciendo exactamente como cuando desapareció, con ropa y equipo de la época, sugiere que de algún modo había avanzado en el tiempo sin experimentar las décadas intermedias. Las implicaciones de su caso van más allá del simple viaje temporal. Si el fenómeno aéreo que encontró fue responsable de su desplazamiento temporal, sugiere que estos objetos podrían estar manipulando deliberadamente las líneas temporales humanas. ¿Estaban realizando algún tipo de experimento con él? ¿Recolectando especímenes de diferentes periodos? ¿O fue un accidente, una consecuencia involuntaria de una tecnología que no comprendemos? La historia de Ponomarenko nos obliga a considerar si los fenómenos aéreos no identificados que se reportan desde hace décadas podrían no ser visitantes de otros planetas, sino viajeros de otros tiempos, si estas naves poseen la capacidad de moverse libremente a través de dimensiones temporales.
podrían estar observando la civilización humana en múltiples periodos simultáneamente. Nuestro siguiente caso involucra evidencia documentada que sugiere que personas de líneas temporales paralelas ocasionalmente se deslizan en nuestra realidad, trayendo consigo artefactos y conocimientos que no deberían existir en nuestra versión de la historia. Este incidente desafía nuestra comprensión de cuántas versiones de la realidad podrían existir simultáneamente y cuán delgadas son realmente las barreras entre ellas. En 1851, apareció un extraño en la ciudad alemana de Frankfurt an der Oder, que desafiaría todo lo que los investigadores creían sobre los límites entre diferentes realidades. Este hombre, que se hacía llamar Hoffar Vorin, afirmaba venir de un país llamado Laxaria, situado en un continente llamado Sacria. El problema era que no existía tal lugar en ningún mapa, estudio geográfico o registro histórico que los académicos europeos pudieran localizar. Cuando las autoridades interrogaron a Vorin, descubrieron que hablaba una mezcla de alemán rudimentario y un idioma completamente desconocido que los lingüistas no podían identificar ni vincular a ninguna familia lingüística conocida. Su ropa parecía hecha con materiales y técnicas que no coincidían con la moda ni con métodos de fabricación contemporáneos. Incluso su apariencia física tenía características sutilmente distintas a las típicas europeas de la época. Lo extraordinario del caso de Vorin no eran solo sus afirmaciones sobre su tierra natal, sino su aparente conocimiento de conceptos avanzados que no se desarrollarían formalmente hasta décadas después. Durante el interrogatorio, demostró comprensión de principios geográficos e ideas tecnológicas muy adelantadas al conocimiento científico de mediados del siglo XIX. Sus descripciones de su país incluían detalles sobre estructuras sociales y logros tecnológicos que sonaban imposiblemente avanzados para alguien supuestamente de una civilización medieval. Cuando los investigadores le mostraron mapas de Europa, Vorin los estudió con evidente confusión y finalmente señaló la ubicación de Frankfurt an der Oder, insistiendo en que allí debería estar Laxaria. Para él, los mapas eran completamente incorrectos, mostrando reinos y países inexistentes y omitiendo tierras que él conocía como reales. Su certeza sobre esta discrepancia geográfica era tan completa que las autoridades comenzaron a sospechar que no mentía ni estaba delirando, sino que realmente experimentaba una versión diferente de la realidad. El aspecto más inquietante del caso de Vorin fue su afirmación de que originalmente provenía del año 2083, lo que lo convertía no solo en un visitante de un mundo paralelo, sino en un viajero del tiempo desde un futuro distante. Según su relato, mientras caminaba por un bosque cerca de su hogar, se encontró con un extraño fenómeno de luz que parecía transportarlo a través del espacio y el tiempo. Un momento estaba en su mundo familiar de tecnología avanzada y geografía distinta, y al siguiente se encontraba en lo que parecía una versión primitiva del mismo lugar. Esta combinación de desplazamiento entre mundos paralelos y viaje temporal crea un escenario que empuja los límites de lo posible, aún más allá del simple desplazamiento temporal. Si el relato de Vorin es preciso, sugiere que múltiples versiones de la realidad existen en distintos periodos y que las barreras entre estas líneas temporales paralelas pueden romperse ocasionalmente, permitiendo que las personas se deslicen de una versión de la historia a otra. Después de varios días de interrogatorios y observación intensiva, ocurrió algo que hizo que el caso de Vorin fuera aún más misterioso. A pesar de estar bajo supervisión constante en una instalación segura, simplemente desapareció sin explicación. Los guardias que lo vigilaban informaron que estaba allí un momento y al siguiente ya no, sin indicio de cómo había logrado escapar de una habitación cerrada sin ventanas ni salidas alternativas. Su desaparición planteó la posibilidad de que la misma fuerza que lo había traído a nuestra realidad hubiera regresado para llevárselo. Tal vez el mismo fenómeno que lo había desplazado a través del tiempo y dimensiones se corrigió, devolviéndolo a su línea temporal original. O tal vez encontró una manera de regresar deliberadamente a su versión de la realidad, dejando solo preguntas sobre cuántos otros viajeros desplazados podrían estar viviendo entre nosotros sin ser detectados. Nuestro siguiente caso nos lleva al mundo de la física nuclear y a una de las mentes más brillantes del siglo XX, cuya misteriosa desaparición nunca se ha explicado satisfactoriamente por medios convencionales. Este incidente sugiere que el conocimiento científico avanzado podría ser en sí mismo una forma de tecnología de viaje temporal y que algunos investigadores podrían haber descubierto métodos de manipulación temporal que eligieron mantener en secreto.
Ettore Majorana fue un físico italiano cuyo trabajo teórico en mecánica cuántica y física nuclear era tan avanzado que sus colegas lo consideraban potencialmente el científico más brillante de su generación. En 1938, a los 32 años, ya había realizado contribuciones revolucionarias a nuestra comprensión de las partículas fundamentales y las fuerzas que gobiernan la estructura atómica. Luego, el 27 de marzo de ese año, abordó un barco de Palermo a Nápoles y desapareció para siempre. Las circunstancias de su desaparición eran inmediatamente sospechosas, ya que no había razón lógica para que un científico tan prominente abandonara simplemente su vida y carrera. Había sido recientemente nombrado para un puesto universitario prestigioso, su investigación avanzaba brillantemente y no había dado indicios a su familia o colegas de que planeaba irse. Cuando el barco llegó a Nápoles, Majorana no se encontraba, y a pesar de extensas búsquedas en la embarcación y aguas circundantes, nunca se descubrió rastro alguno, lo que transforma este caso de una simple investigación de persona desaparecida a algo mucho más misterioso. Es lo que ocurrió 17 años después. En 1955, apareció en Argentina una fotografía de un hombre que parecía idéntico a Majorana en todos los detalles físicos. El análisis forense reveló múltiples puntos de comparación facial que sugerían fuertemente que era la misma persona, pero con una característica imposible. El hombre en la fotografía no había envejecido desde 1938. Este hallazgo se volvió aún más significativo cuando excolegas de Majorana comenzaron a revelar conversaciones que habían tenido con él poco antes de su desaparición. Varios físicos respetados informaron que Majorana había insinuado que estaba trabajando en algo que revolucionaría la comprensión humana del tiempo y el espacio. Hablaba crípticamente sobre descubrimientos que podrían cambiar la naturaleza fundamental de la existencia, pero se negó a proporcionar detalles específicos sobre su investigación. La posibilidad de que Majorana hubiera desarrollado algún tipo de tecnología de viaje en el tiempo explicaría tanto su desaparición repentina como su aparente falta de envejecimiento en la fotografía argentina. Si hubiera descubierto métodos para manipular el flujo temporal, podría haber usado su propia invención para escapar de un mundo que no estaba preparado para tal conocimiento revolucionario. El momento de su desaparición, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, sugiere que pudo haber reconocido el potencial catastrófico de sus descubrimientos si caían en manos equivocadas. Los físicos modernos que han estudiado el trabajo publicado de Majorana señalan que sus ideas teóricas estaban décadas por delante del entendimiento científico convencional. Sus formulaciones matemáticas sobre física de partículas incluían conceptos que no se apreciarían completamente hasta el desarrollo de la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas muchos años después. Este conocimiento avanzado plantea la cuestión de si sus ideas provienen de investigación convencional o de algún tipo de observación temporal de desarrollos científicos futuros. La idea de que Majorana pudiera haber adquirido conocimientos de periodos futuros explicaría la extraordinaria sofisticación de su trabajo teórico. Si de algún modo accedió a información de décadas o incluso siglos en el futuro, habría poseído comprensión que lo hacía parecer increíblemente brillante para sus contemporáneos. Su desaparición podría haber sido necesaria para evitar la contaminación de la línea temporal, que podría haber resultado de la introducción prematura de conceptos avanzados. Nuestro siguiente caso involucra evidencia física que desafía nuestra comprensión de cómo la información y los objetos pueden moverse entre diferentes periodos temporales. Este incidente demuestra que los viajes en el tiempo no siempre implican la desaparición de personas de una era para aparecer en otra, sino que también podría manifestarse como objetos o conocimientos que aparecen donde no deberían existir, según nuestra comprensión de la progresión histórica. Estos 10 casos revelan un patrón que desafía todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Desde trenes enteros que desaparecen en grietas temporales, hasta conciencia viajando a través de milenios, desde aldeas que desaparecen en dimensiones paralelas, hasta figuras misteriosas con artefactos imposibles de diferentes épocas. La evidencia sugiere que vivimos en un universo mucho más extraño de lo que imaginábamos. Lo que conecta todos estos incidentes no es solo su imposibilidad, sino su consistencia. Demuestran que los límites entre pasado, presente y futuro no son tan sólidos como suponemos. Deslizamientos temporales, grietas dimensionales y líneas temporales paralelas podrían no ser conceptos de ciencia ficción, sino ocurrencias regulares que revelan la verdadera naturaleza de nuestra realidad.
La posibilidad más inquietante que presentan estos casos es que podríamos no estar viviendo en la línea temporal original en absoluto. Tal vez estamos atrapados en una dimensión paralela, donde las reglas normales de causalidad se han roto, donde las personas pueden deslizarse entre diferentes versiones de la realidad sin advertencia, donde el pasado puede alcanzar el presente y el futuro proyectar sombras hacia atrás en el tiempo. Estos incidentes documentados nos obligan a cuestionar supuestos fundamentales sobre la existencia misma. Si la conciencia puede viajar a través del tiempo independientemente del cuerpo, si los objetos pueden aparecer de líneas temporales que no deberían existir, si comunidades enteras pueden escapar deliberadamente a dimensiones paralelas, ¿qué nos dice esto sobre el potencial humano y la estructura del universo? La evidencia es demasiado consistente, demasiado documentada y detallada para descartarla como coincidencia o ilusión. Estos casos sugieren que los viajes en el tiempo no solo son posibles, sino que ocurren a nuestro alrededor, creando una realidad donde múltiples líneas temporales se entrelazan de manera que el tiempo lineal mismo es una ilusión. Tal vez esa sensación extraña que a veces tienes, esa sensación de que todo está ligeramente fuera de lugar, no sea tu imaginación después de todo. Tal vez tu conciencia está detectando las anomalías temporales que nos rodean, reconociendo que el mundo que estás experimentando no es exactamente aquel en el que naciste. Tal vez todos somos prueba viviente de que los mundos paralelos existen y que los límites entre ellos son mucho más permeables de lo que jamás imaginamos. Lo que hace que estos casos sea aún más inquietante es su implicación de que podríamos no estar solos en nuestro desplazamiento temporal. Si estos incidentes son tan comunes como sugiere la evidencia, ¿cuántas otras personas a tu alrededor podrían ser refugiados de diferentes líneas temporales? ¿Cuántos de los extraños que cruzas en la calle podrían portar recuerdos de mundos que existen en paralelo al nuestro? Los 10 casos que hemos explorado representan solo los incidentes documentados, las historias que lograron salir a la luz a pesar de los intentos de suprimirlas o explicarlas. ¿Cuántos otros eventos imposibles ocurren a diario y nunca se reportan, nunca se investigan, nunca se reconocen por lo que realmente son? La probabilidad matemática sugiere que las anomalías temporales podrían ser mucho más comunes de lo que creemos, ocultas a simple vista entre los eventos ordinarios de la vida cotidiana. Quizá lo más inquietante sea la posibilidad de que estos deslizamientos temporales no sean accidentes aleatorios, sino síntomas de algo fundamentalmente mal en nuestra realidad. Tal vez el tejido del espacio-tiempo mismo esté dañado, creando puntos débiles donde diferentes líneas temporales pueden filtrarse entre sí. Si eso es cierto, entonces estos incidentes podrían ser advertencias de catástrofes temporales mayores por venir. Las personas que experimentaron estos viajes imposibles en el tiempo no eligieron su desplazamiento. Eran individuos ordinarios que de repente se encontraron atrapados en fuerzas más allá de su comprensión o control. Esta aleatoriedad sugiere que las anomalías temporales podrían afectar a cualquiera, en cualquier momento, sin advertencia ni explicación. Pero hay otra posibilidad que es tanto fascinante como aterradora. ¿Y si algunos de estos casos representan escapes exitosos de líneas temporales que de algún modo estaban condenadas o corruptas? Los aldeanos de Joyer Verde dejaron un mensaje que decía: "No hay salvación", antes de desaparecer por completo. Quizá descubrieron algo sobre nuestra realidad que los convenció de que su única esperanza residía en encontrar una versión diferente de la existencia. Esto plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío y la agencia humana. Si múltiples líneas temporales existen simultáneamente, si la conciencia puede moverse entre ellas bajo ciertas condiciones, si comunidades enteras pueden diseñar deliberadamente su escape a dimensiones paralelas, entonces tal vez tenemos mucho más control sobre nuestra realidad de lo que creemos. Tal vez estos casos no son solo evidencia de anomalías temporales, sino ejemplos de la conciencia humana trascendiendo las limitaciones que asumimos gobiernan la existencia. La evidencia nos obliga a considerar posibilidades que incomodan profundamente a la razón. O la realidad funciona según reglas que no entendemos, o el universo es mucho más extraño y maleable de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. Ninguna de las opciones ofrece el consuelo de leyes naturales familiares y predecibles. Estas 10 impactantes historias de viajes en el tiempo demuestran que lo imposible sucede regularmente, que los límites entre diferentes realidades son más delgados de lo que imaginábamos y que podríamos vivir en un mundo donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente, creando oportunidades infinitas para el desplazamiento temporal.
La próxima vez que sientas esa inquietante sensación de que algo en tu entorno parece incorrecto, esa sensación de que de algún modo has ingresado a un mundo casi, pero no del todo, tuyo, no la descartes tan rápidamente. Presta atención a los detalles que no encajan del todo, a las personas que parecen ligeramente fuera de lugar, a los objetos que parecen pertenecer a distintas épocas. Porque si estos casos nos enseñan algo, es que lo imposible no solo es posible, sino que ocurre a nuestro alrededor todos los días. Quizá todos somos viajeros en el tiempo, refugiados desplazados de líneas temporales paralelas que han olvidado nuestros orígenes. Quizá la realidad que creemos conocer es solo una versión entre innumerables otras, y las barreras entre ellas son mucho más frágiles de lo que jamás nos atrevíamos a imaginar.